Capítulo 2. Emociones intensas. Oye, Arlan, gritó M. Su voz resonaba a través de los árboles, aquel eco se extendía a varios metros en el bosque, pero lo suficiente para que una criatura hostil fuera capaz de escucharlo. Se mantiene en movimiento, sus pasos son lentos y cuidadosos, tratando de encontrar algún rastro que le permita encontrar a su amigo. Baja la mirada, algunas ramas las pisa por accidente, pero no parece importarle. Su concentración está en el suelo con el deseo de encontrar huellas humanas que le pertenezcan a Harlan. Escucha un ruido débil, como si alguien se moviera entre los arbustos. Sus sentidos le permitieron identificar la dirección. Harlan, ¿eres tú?, preguntó mientras aumentaba su velocidad. El ritmo de su respiración se agitaba y rompía esa tranquilidad que formaba parte del bosque. Sus piernas actúan cada vez más rápido, corre, corre y corre sin mirar atrás y las ramas que pueda aplastar. Se aproxima hacia la misma dirección, aun si tuviera que derribar algún árbol en el proceso por la incapacidad de rodear los obstáculos por la desesperación. Puede sentir las corrientes del viento estremecer los músculos de su rostro, las hojas que rozan ligeramente su piel. Ninguna sensación de la que es consciente lo distrae de su meta, incluso la presencia de los pequeños animales que aún acechan entre los árboles. Está cada vez más cerca del origen del ruido, llegando a una zona aplanada de árboles. Es como si alguien hubiera preparado una zona circular libre de árboles, tan grandes que parecieran llegar al cielo. Di algo, ya estoy aquí, agregó M. Se dio cuenta de una perturbación. Frente a sus ojos y a varios metros había unos arbustos en movimiento, como si alguien hubiera llegado recientemente y tratara de ocultarse de algo. Sus pasos se vuelven lentos y firmes, sosteniendo una pequeña espada en manos como defensa personal. Su mirada refleja su actitud cautelosa para estas situaciones. Su mochila se empieza a aflojar un poco por las sacudidas que había recibido durante el trayecto. El silencio absoluto vuelve a nacer en estos momentos, a excepción de sus tímidos pasos, tan lentos que el caminar esta distancia parece más una tortura de mal gusto para cualquier ser vivo, en especial por este contexto. Mira por los lados, pensando que tal vez se haya equivocado, pero regresa la vista al arbusto con convicción aún más fuerte en él. Una vez ahí empieza a revisar los arbustos, sintiendo algo moverse. Harlan preguntó y no obtuvo respuesta. Seguía revisando, pero solo sentía el pelaje de un pequeño animal. No lo reconocía hasta notar que era un animalito blanco y muy suave. Era un conejo lo que se ocultaba. Por un momento sintió el alivio en él. Después de todo no había una criatura hostil cuando menos. Ya había tratado de toparse con algún animal para no sentir la fría soledad que envolvía el bosque a cualquiera de sus visitantes. Se temía que fuera una criatura que esperaba la oportunidad de dar inicio a su caza, esperando todo el tiempo a que se aproximaba hacia el arbusto. Decidió sacudirse un poco el polvo en los pantalones, tuvo mucha prisa para venir que incluso descuidó ese detalle. Ahora se estaba girando hacia la izquierda, veía la profundidad entre los árboles como si fuera un abismo intenso. Sus latidos comenzaron a acelerarse sin explicación, sin algún motivo aparente para sentirse alerta. Su respiración ahora se coordina al ritmo de su corazón, como si un sentimiento de pánico de manera inexplicable quisiera emerger. No entendía lo que ocurría. Ahora empezó a girarse a la izquierda nuevamente, podía verlo. Podía ver a tal criatura. Su altura era superior, con una diferencia notable. Su ropa oscura no le daba confianza, mucho menos esa mirada hostil y tranquila, acompañada de unos ojos cuyas pupilas eran de un púrpura brillante. El aldeano gritó del susto, cayendo al suelo mientras apuntaba con su espada. «No te acerques, eres una abominación de la naturaleza. Sé bien lo que eres», gritó Emmet en pánico. La criatura humanoide se acercaba lentamente sin emitir ningún sonido, ni siquiera el esfuerzo por pronunciar alguna palabra. Sus garras comenzaron a emerger en sus dedos, reemplazando rápidamente sus uñas por lo que podría confundirse con la hoja improvisada de algún cuchillo, emergiendo a medida que sus dedos se extienden hacia abajo, demostrando que no tendría piedad para un ataque contundente pero brutal. Los nervios se apoderaban del aldeano, quien mantenía el filo de su espada apuntando al pecho del Enderman, sintiéndose incapaz de bloquear el ataque, o peor aún, ser capaz de bloquear el primer golpe pero terminando inmovilizado para lo que pudiera ocurrir después. Vuelve a escuchar hojas y ramas moverse de manera violenta, como si algo estuviera corriendo en el interior del bosque, algo o alguien que se había percatado de la presencia de ambos. Por un momento le extrañó el hecho de que aquel ser no se sintiera perturbado por tal perturbación.
Sus garras chocaron contra de una hoja fina pero resistente. Los músculos se tensaron para tratar de aguantar el impacto de las garras. Su rostro enfurecido se mantenía en contacto visual con la criatura. Su respiración seguía agitada por todo el camino que tuvo que recorrer para llegar hasta M. Harland apretó fuerte en el mango de su espada, empujando de manera violenta hacia adelante para mantener distancia con el Enderman. Emmet incrédulo se reincorpora para mantenerse de pie. Ambos se abalanzan en contra de la amenaza, lanzando tajos que al principio están siendo esquivados, dejando pequeños rastros de polvo a su paso por los intentos cada vez más coordinados de llegar a cortarle alguna extremidad. Fue cuestión de tiempo para que la lucha se alargara por las teletransportaciones del Enderman, logrando cortar en la espalda de Harland, solo para recibir en el acto la primera estecada por parte del aldeano. Gritos desgarradores de la bestia escapaban de sus labios, negándose a rendirse, aguantando los cortes que recibía mientras sostenía con fuerza los hombros de Harland. La lucha era intensa, y un duelo desesperado de resistencia entre ambos solo empeoraba las cosas para los tres. Harland pudo soltar su espada, sosteniendo las muñecas de ambos brazos, presionando con fuerza para contrarrestar el dolor que sus músculos eran capaces de sentir por la presión de su oponente. De forma inesperada, y en el momento en que el Enderman había flaqueado, Harland siringe una fuerte patada al costado, provocando que se derrumbara al suelo antes de lanzar un rastrero ataque con el uso de sus garras, cortando tela y pedazos de piel del torso del humano, obligándolo a retroceder. Ambos estaban débiles, y el aldeano lanzó una carga inexperta para distraerlo. El intercambio se volvió parejo por el cansancio del Enderman, el cual ya no era capaz de teletransportarse por la concentración en el aldeano, y la incertidumbre de un ataque sorpresa. No ahora, no puedo perder ahora, pensó el Enderman, ahora acorralado. Sintió como su cuello entraba en contacto con la hoja desgastada de la espada de Harland, cortando tejido y huesos en un ataque veloz que terminaría por decapitarlo. Su sangre púrpura salía disparada por un ataque rápido y decisivo. El humano cayó desplomado al suelo, con heridas aún sangrando en su cuerpo, pero no eran heridas profundas. Pierde la conciencia, sintiendo como su cuerpo pierde el control, como su sistema nervioso empieza a desconectarse, como si su vida se estuviera derritiendo dentro de él. Sus ojos comenzaron a abrirse con lentitud, pero no era capaz de ver todavía. Sentía los pequeños músculos alrededor de sus ojos, pero por dentro le desesperaba la idea de ser paciente hasta que su vista se recuperara por completo. Los siguientes minutos se sintieron eternos por la incapacidad para sentarse, para saber en dónde se encuentra. Al principio las voces eran confusas, llegando al punto de pensar que había sido secuestrado para ser ejecutado, o peor aún, ser sacrificado ante las bestias que puedan habitar ese bosque. Comenzó a reconocer la madera por debajo de su espalda y una sábana por encima de su torso. La primera voz que ganó relevancia para sus sentidos era la de Emmet, quien le estaba contando lo sucedido al médico de la aldea. Sus dedos comenzaron a tener control sobre sus movimientos. Fue cuestión de tiempo para que pudiera reaccionar y comenzar a sentarse. Emmet se da cuenta de esto rápidamente. Harland, ¿estás bien? Llevabas 3 horas inconsciente tras la batalla. Si no te hubiera buscado, no sé lo que hubiera hecho esa cosa. Al principio no responde, tiene la mente confusa y le cuesta orientarse correctamente. Apenas era capaz de identificarlos a los dos. Su visión era algo borrosa, pero la situación se estabilizaba con el tiempo. Yo, no tengo idea de cuánto tiempo me estuvo siguiendo. Estaba yendo por mí, hasta que te escuchó a ti entrar al bosque, contestó Harland, dejando caer la palma de su mano izquierda encima de su cabeza. Ya veo, pero no te esfuerces por levantarte. Tuviste suerte de que esas heridas fueran superficiales, un poco más y estarías incapacitado de cualquiera de tus brazos. Muchacho, respondió el médico, cuyo nombre aún no era conocido para el humano. Su tono era serio, pero no era nada hostil. Harland logra sentarse, pero solo fue con el apoyo de ambos soldados que comienza a levantarse al haber transcurrido, por lo menos, 15 minutos después de que fuera capaz de despertar y mover los músculos de su cuerpo. Poco a poco fue recuperando el equilibrio, sintiendo como su cabeza tenía pequeños episodios de mareos, teniendo que sentarse nuevamente para recuperarse. Al cabo de unas horas fue capaz de salir del pequeño edificio que usaban como un hospital improvisado. Sigue sintiendo como los rayos del sol se vuelven más intensos para él de lo normal. Tras varios parpadeos siente que su cuerpo se relaja y vuelve a adaptarse. Y no se te olvide,
La próxima vez que estés lesionado, la recuperación no será gratis, ya sea que tengas gemas para pagar o decidas trabajar aquí un tiempo, dijo el médico, esta vez con un tono más calmado, con una pequeña risa entre labios. El humano se despidió, esta vez con más ánimos que la última vez que visitó el pueblo. Pudo extender su mano izquierda, extendiendo los dedos para dar una señal de despedida, dando a entender por la expresión en su rostro, que seguramente regresaría. Emprende su caminata de regreso a casa, pensando en la experiencia que había tenido con el Enderman. Su mente se llena de tranquilidad al saber que los problemas en el bosque se habían terminado, ya había decapitado la amenaza y Emmett seguía con vida. Camina lento, logrando ver a lo lejos su hogar, pensando ahora en las cosas que le gustaría construir para decorarla. Era extraño, se sentía tranquilo y conforme con las cosas que le estaban sucediendo. Sentía que era cuestión de tiempo para terminar de adaptarse, pero en el fondo sabe que se meterá en problemas por su imprudencia y anhelo por explorar. El sol empezaba a ocultarse, siendo capaz de generar un efecto en la sombra de los árboles. Por la derecha de su casa, más bien, a la izquierda de su vista por cómo se aproximaba, había una pequeña colina con múltiples árboles de roble y abedul en la cima, adornando el paisaje y manteniéndolo vivo. Es por tal vista que consideró que en ningún momento debía talar dichos árboles, solo dejarlos plantados en su lugar para que llenaran de vida el entorno. Todo era un tranquilo silencio. Poco a poco empezó a sentir algo en el cuerpo, inquietud. Era algo que se fortalecía a medida que se acercaba a su casa. Sentía una pequeña picazón en su nuca como reacción a algo en especial. A medida que seguía caminando, sentía como el ambiente se volvía incómodo. Por un momento quiso voltear a ver entre los árboles. Tuvo la sensación de que había algo en la cima de la colina observándolo detenidamente y con cuidado de no mostrarse ante él. No, otra vez no. Ya he pasado por esto una vez, y no quiero repetirlo de nuevo. Por favor, pensó Harland, frotándose la boca con su mano derecha. Finalmente pudo llegar a la puerta de su casa, entrando nervioso por la sensación de que alguien lo empezaba a observar. Llegó a pensar que una sensación similar se había hecho presente antes de viajar a ese bosque. Le estresa la idea de que aquello fuera lo mismo que lo observaba ahora. Los árboles se movían con lentitud por el choque con su cuerpo. Se había desprendido del tronco por donde solía verlo. Se movía con calma, conociendo muy bien el entorno por donde era capaz de desplazarse, siempre con el cuidado de que los rayos del sol no tengan contacto directo en su piel. Su sombra se mantiene alta, pero algo en su forma de caminar no logra poner alerta a ninguno de los animales que por rato se detienen a observarla. Parecía algo ajeno en el ambiente. Por un momento suspira suavemente, ideas cruzan por su mente como una tormenta de sensaciones confusas. Era la segunda vez que observaba a un humano tanto tiempo. No conoce mucho de esa especie, pero estaba dispuesta a conocer más, estar al margen por un tiempo antes de actuar. Solo espero no haberlo arruinado esta vez, me habrá notado, estaba nervioso. Sí, debió estar nervioso. Nunca lo he experimentado a profundidad, pero por sus expresiones pienso que sí, pensó, incluso la forma en cómo meditaba la situación solía ser algo ambigua o sin expresiones de su parte, solo basándose en la lógica. Al día siguiente, Harland se despertó más temprano de lo normal, teniendo a su peluda mascota encima de él en las sábanas. Aún sentía la fatiga por el combate del día anterior, por un momento deseaba solo acostarse una vez más y volver a dormir para no despertar. Eran pequeños golpes en la puerta, como si alguien quisiera llamar su atención. ¿Qué? Su voz aún era somnolienta y confusa. Se levantó con calma, pero un pequeño toque de fastidio por la forma de empezar el día. Para cuando giró la perile, a las afueras de su casa no había nadie presente. Por su mente se cruzaba la idea de que fuera una broma. El fastidio creció un poco cuando quiso volver a cerrar la puerta de su casa. Su acción se detuvo al notar algo que había sido dejado en el suelo. Se agachó buscando identificar de qué se trataba. Era una canasta, pero era improvisada y hecha de ramas. El diseño no era de su agrado, debía haber sido hecha a las prisas y con inexperiencia, pero incluso así, podía resistirse a la estructura. Una vez retiró la tapa, pudo notar que habían algunas frutas y piezas de pan en su interior. ¿Qué es esto?, murmuró mientras se inclinaba lo suficiente para levantar la canasta. Harland daría media vuelta, cerrando la puerta detrás de él. Incluso cuando lo colocó sobre la mesa, él tenía un mal presentimiento con la comida, era la primera vez que alguien le entregaba algo como esto de forma personal hasta su casa. Por su mente pensó que esto era obra de algún aldeano, pero él sabía que de ser así,
Habría alguna nota junto a la canasta que lo aclarara. Acomoda las frutas en un plato, separados del pan. Era paranoico, la suavidad de su dedo aún pinchando el pan era una muestra de ello. Comía con desconfianza, pero poco a poco se disipó. Masticaba con cuidado en busca de sentir algún entumecimiento. Al cabo de unos minutos se adaptó, relajándose en su primer desayuno desde que había llegado a estas tierras, que cada vez le traerán más sorpresas. Hola a todos. Quería recordarles que pueden suscribirse para ver más contenido así. A estas alturas ando coordinando para continuar con los capítulos de este y otros fanfics. Si les gusta esta clase de contenido, compartan para que más gente conozca estas historias y lo que falta por contar. De vez en cuando subiré relatos de Warhammer 40k, capítulos del fanfic del Enclave y Fallout, además de algunas historias que armaré desde cero. Espero que se la pasen bien este fin de semana, neófitos.